Muy buenas noches a todas, a todes eh, y a todos. Bueno, este pequeño video, este pequeño resumen que hice hoy o voy a realizar el día de hoy es para contarles un poquito sobre el tema del primer eclipse que va a pasar. Y esto con la intención más que nada de darles algunas recomendaciones, algún entendimiento y una perspectiva un poco más positiva de lo que se viene con este primer eclipse parcial de luna que vamos a tener el 19 de noviembre, previo al eclipse total solar que tendremos el 5 de diciembre y que, bueno, nos va a hacer, ese va a ser una apertura increíble, bastante fuerte y ahora vamos a trabajar en las emociones, en el previo del entusiasmo que dan las cosas, para luego entonces trabajar en lo que es la fuerza, la energía, la voluntad, la actitud, el carácter, para poder asumir estas situaciones. Entonces les voy a compartir pantalla, perdón si me ven mirando extraño, es que la cámara está aquí y la imagen está acá. Entonces les comparto, ok, y les voy contando, así súper rápido. Entonces, este es nuestro eclipse parcial lunar, ¿sí? Que vamos a tener en el signo de Tauro. Este eclipse es como ustedes pueden ver, entonces el eclipse se va a dar en Tauro. Este eclipse, como ustedes pueden ver, las dos luminarias se confrontan y la Tierra es la que va a interponerse en este proceso y va a ser quien no permita que la luz pase de forma tan fácil a la luna. Entonces, el tener siempre en estas lunas llenas, tenemos esta confrontación de las luminarias, en donde de alguna forma una le da luz a otra, y es porque las oposiciones son la integración de la energía, pero nosotros normalmente no estamos acostumbrados a eso. Entonces, cuando tenemos este tipo de situaciones de oposición, la forma de integrar es entender que una cosa que parece que no se puede ver por medio de otra situación se ilumina y es porque nos cambia la perspectiva. Entonces, vamos a analizar desde diferentes ámbitos. Yo lo analicé a mi manera, inicialmente desde el planeta Plutón y por qué desde Plutón y no desde las regencias como usualmente se hace. En mi caso lo hice porque encontré que era el planeta que normalmente nos está dando los mejores aspectos y es el que nos va a ayudar realmente a entender esta dinámica y a asumirla con mayor naturalidad. Entonces, primero tenemos un Plutón que hace un trígono a la luna en Tauro, como ustedes pueden ver aquí, lo cual es espectacular. ¿Por qué? Porque nos va a dar un cierre emocional, nos va a dar también un cierre de circunstancias que nos limitaban y nos va a permitir entender ciertos cambios que que se han ido dando. ¿Por qué se han ido dando y no los que se van a dar como tal? Porque al ser una luna llena, es como el cierre de una situación que yo vengo alimentando desde una luna nueva. Entonces veníamos de la luna nueva ahora a una luna llena que nos va a ir cerrando todas estas dinámicas. Entonces en este caso con este trígono de alguna manera son cambios inevitables que vamos a ir disfrutando y que vamos a ir entendiendo de por qué se dieron, para qué se dieron más que todo. Y luego vamos a tener de ese mismo planeta un sextil a Mercurio en Escorpio, entonces eso nos va a abrir mucho la mente, nos va a permitir descubrir muchísimas cosas, perdón, yo tengo aquí varios apuntes que me gusta ir mirando y escribiendo. Entonces esto es como un descubrimiento de un naufragio. Nosotros nos encontramos en un naufragio y siempre que pasan estas pérdidas y estas situaciones tan catastróficas en los naufragios, son los objetos que están hundidos allí los que nos permiten volver a contar su historia, volver a entender qué fue lo que pasó y cómo pasó y cómo actuar ahora con herramientas y con recursos para que esta situación no se repita. Entonces este Plutón en Capricornio, en sextil a este Mercurio en Escorpio, nos va a dar esa posibilidad, nos va a permitir ver esas cosas que necesitamos
entender, nos va a permitir descubrir cómo sucedieron las cosas y ahora sí el para qué. Y esto nos va a permitir proyectarnos mejor, entender muchísimo mejor hacia dónde quiero llevar ahora todos mis temas en el axis Tauro-Escorpio, que son los temas que vamos a venir manejando ya de ahora en adelante hasta el cierre del año. Y es que pasamos de un axis Géminis-Sagitario y Capricornio en Cáncer para irnos retomando hacia Tauro-Escorpio, en donde vamos a ir mirando el tema mucho más mundano, más profundo, más de la intuición, del placer, de lo que nos da seguridad, de lo que nos da soporte y también de lo que nos desestabiliza. Entonces, en ese mismo orden de ideas también tenemos un sextil a Neptuno, ¿sí? A Neptuno retro en Piscis. Entonces este Neptuno nos va a permitir a nosotros también un poco entender y comprender las necesidades que vamos a ir teniendo, las necesidades y las priorizaciones. Ahora bien, ¿qué pasa con este Neptuno en Piscis? Pues que al estar en su estado retro también vamos a tener sueños reveladores, vamos a tener respuestas de cosas que no teníamos muy claro. De alguna manera esa sombra se nos va a disipar un poco, pero digamos que no va a ser de forma muy consciente, sino de forma inconsciente, ¿sí? Eso para cerrar, digamos, los aspectos más importantes que nos va a dar Plutón. ¿Y qué pasa con Plutón? Plutón es una de las regencias de Escorpio, pero no solamente es su regencia, sino que también es, como les decía, el planeta que más aspectos positivos nos va a dar en ese sentido para entender un poco mejor el proceso. Ahora también tenemos un Neptuno haciendo muy buen aspecto directamente a Mercurio, entonces la conciencia se va a expandir y se va a profundizar más. Pero entonces esto es un trabajo no mental, sino un trabajo del subconsciente, un trabajo de las cosas que vamos haciendo, que repetimos como muñequitos y no nos damos cuenta, pero ahora nos vamos a ir percatando de esas cosas. Y nos va a permitir usar la conciencia y la inconsciencia en un entendimiento distinto de las cosas. Entonces vamos a ir viendo y a notar situaciones que no podíamos notar de no haber vivido estas situaciones. También tenemos unas situaciones en las que no vamos a poder ver de forma consciente la colectividad. Entonces me explico. En este caso, Júpiter va a hacer cuadratura no solo a Mercurio, sino también a la Luna en Tauro. Y este Júpiter en Acuario, que es un Júpiter que nos permite ver todo en un colectivo, nos va a restringir un poco a ver las cosas desde un ambiente mucho más de mí mismo, mucho más de yo voy a hacer esto que es solo para mí, voy a pensar solo en mis problemas porque son más delicados que los de los demás. Entonces, en ese sentido, nuestras acciones se van a ver un poco coartadas para poder estar en pro de otros, en pro de entender al otro, de ver qué daño le he hecho yo al otro y nos vamos a quedar un poco cerrados hacia nosotros mismos. Ahora bien, si analizamos esto, ahora sí, desde las regencias, este es un Marte que a pesar de que está recibiendo aspectos muy positivos, no está teniendo campo de acción, no está teniendo campos para poder ver o actuar de forma consciente y de forma mucho más prudente, sino de formas inesperadas, de formas intempestivas, de formas muy de lo que voy sintiendo en el momento. Entonces, es un Marte aunque está aparentemente en domicilio, pues de alguna manera no se va a ver tan movido para poder actuar en un buen campo de acción, para poder realmente sacar su mayor potencial. Entonces, digamos que todo este campo de acción mundano que tenemos aquí, digamos que quien va a llamar a la verdadera apreciación va a ser Venus, ¿sí? Entonces tenemos una Venus que en Capricornio no es la Venus más maravillosa del mundo, pero es una Venus
comprometida, responsable y que aprecia lo primordial, lo necesario, lo que me permite a mí alcanzar una meta. Entonces se aparta un poco de las cosas que no te llevan al éxito, que no te llevan a alcanzar lo que quieres. Entonces, de alguna manera, esta Venus también, que está recibiendo muy buenos aspectos, nos va a permitir identificar estas cosas. Entonces vamos a ver oportunidades inesperadas, este trígono a Urano, cosas que nos surgen de la nada y nos van a permitir a nosotros accionar muchísimo mejor en pro de nosotros, pero como va a ser inesperado, no voy a tener el tiempo para tomar las decisiones de forma muy consciente, sino de lo que voy sintiendo. Entonces, con esto, básicamente lo que les quiero resumir es que este día, esta carta lo que nos va a mostrar es una energía muy del ahorcado. ¿Quién es el ahorcado? El ahorcado en el tarot, nos muestra una imagen. Voy a pausar un momento. Entonces el ahorcado es una carta que, como ustedes pueden ver en todos los mazos, y de pausas. Él se puede soltar cuando él quiera, no está sujeto a estar allí, a estar en esa condición. Pero él necesita, porque no puede de otra forma, entender qué es lo que sucede. Entonces él está abriendo su conciencia desde el subconsciente para poder actuar de la mejor manera. Pero mientras no actúa, él necesita verse de alguna manera en otra posición o en otra figura. Y miren que es curioso porque imita mucho la forma del 4 que tiene la carta del emperador en el tarot de Marsella. Entonces, de alguna forma, esto es un recordatorio a esa accionar, a ese control y a ese manejo. Él aquí no tiene el control de nada, él cede el control de forma voluntaria porque necesita entender cómo las cosas lo han llevado hasta allá. Y si lo miramos desde el contexto del Marsella, pues encontramos la misma situación, solo que tenemos dos palos, pero como pueden ver es la misma situación de la marcación de un 4 invertido en la carta. Entonces es un recordatorio muy fuerte de que el control no lo tenemos nosotros como tal, sino que lo tienen las circunstancias porque se lo permitimos, porque ahora no podemos actuar, ahora no podemos hacer muchas cosas. Entonces es lindo entender esta dinámica porque vamos a vivir un tiempo de pausa, eh, pero es una pausa que no es de quedarte quieto, es una pausa de poder procesar y entender y saber cuándo debo cortar la soga y seguir mi camino y cuándo no, que es algo que el ahorcado tiene muy claro en su conciencia, porque sabe cuándo actuar y cuándo no actuar. Pero si lo miramos por el emperador, miren, es la misma posición de la carta, ¿sí? Entonces, él tiene el control, él tiene el manejo de los 4 elementos, él actúa, él decide, él maneja y él determina qué se hace, cómo se hace, hasta dónde voy, de qué forma. Entonces, es un accionar muy concreto en la vida y en las cosas. El ahorcado lo que dice es, ahora no puedo accionar, entonces yo me tomo una pausa, yo me tomo un momento de tranquilidad para poder hacer esta gestión. Entonces eso es muy, muy bonito porque tenemos estos momentos así de mucha, parece que no podemos hacer nada, parece que no nos dan las cosas, parece que no se mueve nada, pero en realidad sí se están moviendo y van a ir ocurriendo cosas así de la nada para ver dónde está tu desequilibrio emocional, dónde está tu fuerza, tu seguridad, tu base. Tu seguridad está puesta en el dinero. Si es así, va a haber desesperación, va a haber ansiedad. Si tu seguridad está puesta en tu trabajo y en la forma en que tú puedes hacer tus cosas, pues vas a tener muchos revueltos. Hoy pueda que se te dañe algo, mañana no te llegue un empleado, en fin, un sinfín de situaciones en las cuales te va a poner a prueba cuál va a ser tu actitud y tu accionar frente a eso. Cosas que quieres que pasen y no van a pasar de forma tan sencilla o tan simple,
porque vas a tener que esperar el momento apropiado para que sucedan. Entonces es un ambiente muy interesante porque no vamos a poder pensar conscientemente dónde poner la energía, sino que vamos a hacer inconscientemente viendo dónde y tanteando con los ojos cerrados dónde realmente podemos poner acción y dónde debemos contenerla. Entonces a mí me encanta y me fascina porque nos regala este tiempo tan bonito, este eclipse parcial de luna llena, en donde nos coartan la luz. Estamos aquí, nos dicen, ¿saben qué? Le vamos a apagar la luz. Y ustedes miren a ver qué hacen. Miren a ver cómo se ubican, miren a ver cómo salen. Pero llega un momento en que los ojos se acondicionan a esa oscuridad y comienzan a entender y a dimensionar en dónde se encuentran. Entonces, mientras estamos en ese proceso, esto es una buena oportunidad de aclimatarnos, de entendernos, porque luego en el siguiente eclipse, por acá en diciembre, yo me voy a mover así para que veamos cómo se van moviendo los planetas. Por acá en diciembre, en el siguiente eclipse, lo que vamos a tener es el Sol, el que se eclipse completamente. Entonces allí realmente vamos a tener ya, es una fuerza en donde la voluntad, nuestra capacidad de orgullo, lo que nos daba fuerza, lo que nos daba ese valor, ese entendimiento de las cosas, se apaga. Entonces ahí sí vamos a estar completamente ciegos. Ahí sí nos va a tocar reaprender muchas cosas y utilizar el conocimiento que veníamos arrastrando de muchas situaciones que nos prepararon para traernos hasta acá. Entonces este va a ser un cierre de año muy, muy interesante, un poquito loco, un poquito fuera de lo común, fuera del contexto habitual de un cierre de año, en donde vas a estar en constante incertidumbre. Y esa constante incertidumbre nos va a volver más seguros de nuestra palabra, de nuestros principios, de nuestras emociones, de nuestros conocimientos, de nuestras decisiones, porque no se sabe si lo que hicimos estuvo bien o mal. Y la sensación de fracaso nos va a acompañar todo el tiempo, esa sensación de frustración de, ¿será que lo hice bien? ¿Será que no lo hice bien? Y los enemigos nos van a continuar enfrentando, pero ese enemigo en este caso va a ser el enemigo nosotros mismos. Entonces yo decido si compito o no compito, si comparto o no comparto, y en esa medida voy a ser yo quien me sabotee o no me sabotee. Pero esas decisiones no las vamos a tomar conscientes. Esas decisiones no las vamos a entender de forma expandida, sino de forma muy reducida, como si no pudiésemos ver muy fácil, como si tuviésemos las gafas empañadas o necesitáramos unas. Entonces, ¿qué, qué dinámica tan interesante? No es la mejor, no es la que me sienta mejor a mí tampoco, y sé que a la mayoría de las personas tampoco, porque todo se puso de cabeza. No sé cómo voy a pagar, pero voy a pagar. No sé cómo voy a responder por esto, pero lo voy a hacer. No sé cómo voy a salir adelante con este proyecto, pero lo voy a hacer. Entonces es una forma de reafirmarnos y estar mucho más seguros en nuestros valores y en nuestros principios. Entonces, eso era todo lo que les quería compartir y lo que les quería mostrar de este proceso. Y bueno, agradecerles infinitamente que puedan ver este video, dejarme comentarios de cómo se sienten, de qué pasa, si les gustó el video o no les gustó el video, si les parece que quieren que se amplíe algún otro tema. Súper chévere e interesante, pero que les sirva la información. Tengan en cuenta, yo sé que es desesperante y para todos es desesperante las situaciones que no nos dan seguridad y certeza. Entonces no nos hagamos altas expectativas con cosas y con personas y con relaciones y con situaciones porque se nos van a caer. No es sencillo, no es fácil y yo no diré nunca que será fácil o mágico o místico y que realmente, ay, confía en tu intuición y confía en tus capacidades y todo marchará bien, porque eso es como decir la frase del pobre es pobre porque quiere, y eso no es real. Entonces es muy importante que expandamos mucho más
la conciencia de que no vamos a poder tener capacidad de accionar, capacidad de hacer las cosas y que muchas cosas se nos van a caer. Todo eso va a ser una reafirmación de la fuerza, del valor, de la capacidad, de los conocimientos, de lo que aprendí, de mi propia seguridad en mí mismo, de autoestima, del orgullo de lo que yo soy y de qué tanto me estoy quemando o no me estoy quemando. Pero bueno, como todo en la vida, es maravillosamente cambiante y maravillosamente imperfecto. Entonces, con esa reflexión los dejo y muchísimas gracias. Bye.